Si tú sonríes, los ángeles van a andar tras de ti. Si tú te ríes, bueno, es que los ángeles están haciendo travesuras y te están ayudando no solamente a mantenerte pleno, contento, feliz, sino a mantenerte perfecto, protegido, resguardado y siempre en perfecto estado. Porque los ángeles, la presencia angélica como tal, siempre va a venir acompañada de una sensación de alegría, de bienestar, de plenitud. Así es que cuando empieces a sentir esas ganas de reír, esas ganas de poder disfrutar este instante, es porque los ángeles están cerca de ti. Vamos con Aries. Amigo de Aries, tenemos al arcángel Raguel, que es el arcángel de la paz. Este arcángel nos lleva a la serenidad, a la armonía, nos genera bienestar, nos permite mantenernos en un estado de bienestar. Y recuerden que la paz, la armonía, es el bien más importante que el ser humano puede tener, porque te mantiene con salud, te mantiene con mucho equilibrio y te permite poder generar mayores ingresos. Tauro. Los Tauro andan con cariñito, con amorcito, buscando esa parte de disfrutar, de gozar con pareja, de estar en armonía con las personas que les rodean, con sus amigos, conocer gente nueva, porque Camael, que es el arcángel del amor, les va a estar brindando todo este bienestar, toda esta sensación de armonía. Géminis. Mucho poder interior, mucha pasión, mucha fuerza, mucha intensidad para los nativos del signo de Géminis, porque tenemos al arcángel Azrael, que es un arcángel que nos permite entrar a nuestro interior y conocernos a mayor profundidad. Cáncer. La sabiduría a plenitud, Cáncer, y esto nos permite estar más intuitivos, nos permite fluir, nos permite mantener la conciencia, nos permite poder incrementar, potenciar nuestro bienestar material. En fin, Metatron nos va a brindar muchísimo bienestar y sabiduría. Leo. Mis Leo adorados, tenemos al arcángel Uriel, que es el arcángel de la inteligencia. Esto nos vincula, nos conecta directamente con los chakras que están acomodados en la parte de nuestra mente y permite que nuestras ideas fluyan en mayor armonía. Así es que vamos a aprender, a hacer exámenes, en fin, todo esto nos va a permitir el arcángel Uriel que fluya en perfecta armonía. Virgo. Hay que perdonar, hay que soltar aquellas cosas y emociones de nuestro pasado. Recuerda, amiga, recuerda, amigo, que todos hemos pasado por momentos negativos, dolorosos, momentos que nos han afectado, nos han causado alguna clase de situación. Así es que vamos a liberarnos a nosotros mismos de esas emociones y vamos a aprovecharlo de tal manera que sea conocimiento. Libra. Tenemos a Janiel, el arcángel de la belleza, Libra. Así es que, bueno, no te sorprenda que estés llamando la atención en los lugares en donde te presentes. No te sorprenda tampoco que el día de hoy estés radiante, y disfrútalo y aprovéchalo. Escorpio. Hay que cuidar nuestra salud, mis queridos escorpiones, hay que ver por nuestro cuerpo. La estructura física es fundamental, el alma es importante, pero si nuestro cuerpo no está funcionando adecuadamente, bueno, pues vamos a tener alguna clase de problemita. Así es que vamos a darle importancia a lo referente a nuestra salud a través del arcángel Rafael. Sagitario. Tenemos a Jeremiel, mi querido Sagitario, así es que si ya de por sí tiendes a ser un signo sumamente intuitivo, bueno, pues el día de hoy vas a estar aún más intuitivo. Así es que si un Sagitario te dice que hagas o que evites hacer algo, bueno, pues te recomiendo que sigas las sugerencias de ese Sagitario, porque hoy en particular va a estar muy intuitivo. Capricornio. El conocimiento fluye hacia ti para todos los nativos del signo de Capricornio, así es que vamos a aprovecharlo para aprender, para incrementar y potenciar esta parte del conocimiento que es fundamental en cualquier área de la ciencia, de las matemáticas, del arte, en fin, el área que tú manejes, el conocimiento va a estar ahí para ti por el arcángel Raziel. Acuario. Bien, mis acuarianos, tenemos a Daviel, que es el arcángel del equilibrio. Recuerden que no existe nada bueno, no existe nada completamente malo. Existen cosas que se van manifestando en el universo en perfecto equilibrio. Algunas cosas para unas personas son buenas, para otras personas no tanto. Y bueno, de esta manera vamos a lograr que Daviel cumpla su cometido si nosotros también lo buscamos de esta manera. Piscis.
Mis pececillos adorados, tenemos a Arael, el arcángel de la fuerza, así es que hoy vamos a estar intensos, con ganas, echándole todo el brío de nuestra energía a mejorar, a crecer y perfeccionarnos, y aprovecha a Arael para que este arcángel se mantenga guiándote, cuidándote, protegiéndote y brindándote esta energía. Y como siempre les digo, amigos queridos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva.